¿Qué es lo que me perdí? No se oía claro. Que estaban claros los temas en el video y en las diapositivas, pero que ¿qué querías? Perdona. No, que pues que de pronto si trabajáramos el chat como la vez pasada, que usted iba dirigiendo el chat y las preguntas iban surgiendo a medida que iba desarrollando el tema. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Para los compañeros que no se han podido conectar y que lo deseen, vamos a grabar esta reunión, el audio y el video, y eso lo subiremos, el ingeniero lo subirá a la página posteriormente. Entonces, vamos a empezar rápidamente con revisar el tema de la admisión. En lo de la admisión, lo que queremos insistir para todos ustedes es en el cumplimiento de la normatividad. Muchas EPS no lo cumplen y eso ha hecho que muchas IPS le trasladen unas cargas que están prohibidas a los usuarios, ¿sí? Entonces, la admisión del paciente nos incluye estas actividades, la verificación de derechos y el diligenciamiento de los formatos 1, 2, 3, 4, 9 y 10. ¿Sí? Para resaltar aquí rápidamente, para resaltar, ¿yo cómo hago para minimizar esto, Andrés, por favor? Ya, bueno, la verificación. En la verificación de derechos lo que hacemos es identificar quién es el responsable de la cuenta, ¿cierto? El prestador debe verificar la identificación del usuario en la base de datos provista por los responsables de pago. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si se cumpliera la ley, desafortunadamente no se cumple, pero no se cumple también porque los prestadores alcahueteamos el incumplimiento, ¿cierto? Eh, yo lo que tengo que hacer es entrar a la página de la EPS, que tiene que tener una base de datos en línea, ¿cierto? Y si no la tiene en línea, me tuvo que haber dado un CD actualizado. El último que me dio es el que rige hoy. Si no me ha dado otro, sino uno de diciembre, pues ese es el que rige, según lo que dispuso el señor presidente de la República en el decreto 4747. Se hace a través del documento de identidad, ¿sí? Ya luego la ley 1438 dice el, el acceso se hará con el documento de identidad. O sea, eso quiere decir en la práctica, no hay que pedirle el carnet y el CISBEN y todas esas cosas, sino simplemente muéstreme su documento de identidad. Si es un niño, pues el registro civil o la tarjeta de identidad. Si es un adulto, la cédula. Y si es un extranjero, pues la tarjeta de extranjería o el pasaporte. Está prohibido exigir al usuario copias, fotocopias o autenticaciones de ningún documento. Ah, pero lo ve uno todos los días que enfrente de los servicios de admisión de los hospitales, ¿cierto? Hay un negocio floreciente de fotocopiado. Eso está prohibido, no sirve para nada, no se necesita. Que sí, que es que la EPS no lo exige. La EPS no le puede exigir ningún soporte, legalmente, ningún soporte que no esté contemplado en el anexo 5 de la resolución 3047 y ahí no está. ¿Qué pasa con las personas que son trabajadores dependientes? O sea, recordemos que en el Sistema General de Seguridad Social, en el régimen contributivo, hay los afiliados cotizantes y los beneficiarios. Los afiliados cotizantes se dividen en dos, los que son dependientes, es decir, tienen un patrón, tienen un empleador con un contrato de trabajo o en el caso de las entidades públicas una resolución de nombramiento, ¿cierto? Y un acta de posesión, y ese patrón es el que paga la seguridad social. Esas personas dependientes, ¿cierto? Nunca pueden estar suspendidas por mora. ¿Sí? Nunca pueden estar suspendidas por mora. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de pagar el pedazo que le corresponde al empleador, o sea, el 8.5% del ingreso base de cotización, más el 4% que le retuvo al trabajador, es el patrón. El que estaría en mora sería el patrono y ese problema no se lo puede trasladar al trabajador ni a sus beneficiarios. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que se llama la sentencia C800 de 2003 que así lo dispone. Y también en las visitas de la super y en los hallazgos que hay documentación en los documentos de
jurídica de la Super, se pueden encontrar sanciones a entidades que han negado el servicio porque el usuario, Doctor, señora, disculpe, ¿me repite la sanción es cuál? la sanción, no, la sentencia, ¿será lo que La quieres decir? sentencia, perdón. La sentencia. Tú no estás viendo mi pantalla. Mira, aquí está, te lo estoy mostrando con el ¿Cuál es? mouse, con el, ¿cómo se llama Ya, esto? ya la vi. Sí. Es la sentencia 100 de 2003. C-800 de 2003. Es una sentencia mediante la cual la Corte Constitucional falló una demanda contra un artículo de la ley que reformó el sistema diciendo que las personas que tuvieran más de 6 meses en mora quedaban desafiliadas. Era la norma que existía, ¿cierto? De la ley 789, pero la corte le dijo un momentico, pero si la persona no es el culpable, sino que el patrón lleva 6 meses sin pagar, ¿por qué va a quedar desafiliado? ¿Qué culpa tiene él de que su patrón no pague? No, tiene que atenderse, en ese caso, dice el decreto, se atiende al paciente, el hospital, el prestador, lo atiende por cuenta de la EPS, le factura a la EPS a pesar de que diga que está en mora, pero con base en lo dispuesto en este artículo 11 del decreto 4747, y la EPS tiene la posibilidad de repetir contra el patrón. O sea, ella no es la que va a pagar en última, pero al hospital el que le paga no es el patrón, sino la EPS, y la EPS repite contra el patrón y además puede acusar a ese patrón ante el Ministerio de Trabajo, quien debería hacer la investigación y colocarle una multa por haber violado una norma del régimen de seguridad social. Bueno, Y la EPS no me puede glosar esa cuenta, ¿cierto? la EPS no le puede glosar esa cuenta. O sea, y si le glosa, entonces vamos a ver más adelante, cuando veamos el manual único de glosas, de que tú podrías responderle que esa es una glosa injustificada, dado que está contraviniendo la norma que es el artículo 11 del decreto 4747 de 2007 y además la sentencia de la Corte Constitucional C800 de 2003. Muy bien. El procedimiento, Gracias. señora. El, No, proce- gracias. el procedimiento de verificación de derechos será posterior al triage. Está publicada en la página web del ministerio, ¿sí? El proyecto de resolución estandarizando el triage. Esa era una medida que estaba pendiente desde hace muchos días, desde hace muchos años, realmente. El decreto 4747 dice, el Ministerio de Salud definirá un sistema que es obligatorio de aplicación para EPS e IPS. O sea, eso con el objeto de obviar el problema de que la EPS luego me diga que esta era una urgencia no pertinente, ¿sí? Entonces, allí nos tiene eso. Ustedes pueden entrar a la página web del ministerio, si quieren les enseño por dónde se hace. Claro que nos desviamos un poquito, pero bueno, usted entra por Google, que todo lo sabe, ¿cierto? Y le dice MinSalud. Entonces acá tenemos MinSalud. Entro a la página del ministerio. ¿Ve? ¿Y esto qué es? De YouTube. Me mandó una cosa de YouTube. Bueno, los virus. Entonces démosle por acá más bien www.minsalud.gov.com. Bueno, le damos acá, me carga la página de inicio y le doy normativa. Acá. Yo tenía un gerente en un hospital que asesoraba que le decía a sus funcionarios que tenían la obligación al cuerpo directivo de entrar todos los días a mirar la página web del ministerio y de la superintendencia para mirar qué había de nuevo, ¿sí? Y este le decía además que no podía ser que él se enterara de que había salido una resolución nueva si antes, sin que los otros vieran. Yo le dije, entonces, si vieron qué hice, ¿no? Normativa, resoluciones, y aquí en normativa, resoluciones me sale proyecto de resolución. Entonces le doy proyecto de resolución y está por año, 2015. Entonces me dice que hay 5 de salud,
Y aquí dice proyecto de resolución afiliaciones colectivas, proyecto de resolución reglas participación convocatoria y autorización EPS para el departamento de Guainía. Y aquí me sale proyecto de resolución criterios técnicos, servicios de urgencia triage. ¿Sí? Y las observaciones y comentarios serán recibidos hasta el día miércoles 30 de septiembre, desde el miércoles 30 de septiembre hasta el 14 de octubre. O sea que ustedes les sugiero que rápidamente le pasen esa información a sus gerentes, a los directores científicos, al responsable de urgencias. Obviamente las personas de facturación y glosas tienen que mirar eso porque va a ser muy importante. Bueno, cierro la página del ministerio para volver a lo nuestro. Entonces, ese procedimiento de verificación de derechos posterior al triage, no podemos hacer que la gente se muera mientras le están llamando a averiguar pues cuál es la línea de pago, ¿sí? El ministerio, entonces luego ya cuando vengo y la encuentro la verificación de derechos, puedo encontrar que haya diferencias entre el documento que me presenta físicamente el paciente y lo que aparece en la base de datos. Si encuentro que hay una diferencia que puede ser un problema o de actualización, por ejemplo, los que aparecen con tarjeta de identidad y ahora me muestran la cédula, porque ya cumplieron los 18 años y la EPS no ha actualizado ese registro, ¿sí? Entonces yo tengo que diligenciar el anexo 1, que es el informe de posible inconsistencia en la base de datos, ¿sí? Yo lo diligencio, yo prestador. También puede ser que tenga un error en el último número de la cédula. O sea, cuando ustedes le pongan la lógica de la yuca que decía un amigo mío, o sea, cuando es muy evidente que hay un problema de digitación, que el paciente se llama Carlos Humberto Pérez, pero el que figura en la base de datos se llama Carlos Alberto Pérez, ¿cierto? Pero tiene la misma cédula, la misma edad, es la misma persona, pues entonces, si yo creo que hay un error en la base de datos, no hago lo que hacíamos muchos años de hacerle caso a la base de datos y seguir mintiendo ahí, porque lo que tenemos es que arreglar las bases de datos. Y por lo tanto yo le informo a través del envío del de el anexo 1. Hubo una resolución posterior a la 3047 que se llamó la resolución 416 de 2009 que hizo una modificación a esa 3047 y le adicionó un parágrafo al artículo segundo diciendo cómo era el procedimiento. O sea, si a mí me llega ese paciente que dice que es Carlos Alberto Pérez, pero en la base de datos, perdón, que en la base de datos dice Carlos Alberto y él me muestra la cédula que dice Carlos Humberto y es el mismo número de cédula, tiene la misma edad, bueno, se ve que es la misma persona, yo debo abrir la historia clínica, hacer la factura, hacer la admisión, por lo tanto, ¿cierto? Y luego la factura con el nombre correcto, con el nombre del documento que me está mostrando, ¿sí? Y la EPS no me lo puede glosar porque yo le he enviado por internet, sin mandarle copia de nada, ningún documento anexo, el, el anexo 1. Es un formatico de una sola página que dice pues cuáles son los datos que están en la base de datos y cuáles son los datos que me muestra el paciente físicamente, ¿sí? La EPS tiene 8 horas para responderle. Y si no dice nada, quiere decir que acepta que sí y no puede. ¿Qué puede decir? Oiga, no, es que aquí tengo otra persona, es distinto, no sé qué, yo no le voy a pagar ese porque ese no es mío. El mío es Carlos Alberto y usted está teniendo a Carlos Humberto. Bueno, pero eso es prácticamente improbable dado que es, pero habría que tener la posibilidad. Este es el formato, muy sencillo, anexo 1. Muchos software ya tienen incorporada la posibilidad de generar automáticamente este formato, ¿cierto? Y se manda por internet como imagen adjunta y le es santo remedio. Ahí le queda la prueba de que usted mandó ese formato y no puede la EPS glosarle o negarse a pagar la factura. El informe de atención inicial de urgencias. Este es un error que yo he visto en todo lo que han dado en el país con mucha frecuencia. La gente, lo que hacen los funcionarios de admisiones en urgencias es nada más llega el paciente, le piden los documentos, cogen el teléfono y llaman a la EPS para pedir autorización de urgencias. Y ese es un error conceptual, porque no se requiere autorización para la atención inicial de urgencias.
no se requiere desde la ley 100. Realmente desde la ley 10 de 1990 no se requiere. Todo el que tenga habilitado un servicio de urgencias tiene la obligación de atender el paciente sin contrato. No importa que no tenga contrato, sin autorización, no requiere autorización y sin supeditar la atención del paciente a que me dé un abono, me firme un cheque, me pase un voucher de una tarjeta de crédito, nada de eso, todo está prohibido. Bueno, ¿y cuánto tiempo tengo yo para informarle a la EPS que su paciente, que es su responsabilidad, vino a pedir un servicio de urgencias y que los médicos consideraron el triage que era pertinente, que era un triage 1, 2 o 3, que son los que se supone que se pueden atender por urgencias? Eso tengo 24 horas para llamar. Es decir, yo no tengo que estar llamando a la EPS tan pronto me llega el paciente, porque el anexo 2 le va a pedir a usted una información, yo me voy a brincar esto, le va a pedir una información que implica que ya se haya hecho la historia clínica, que ya lo haya visto el médico, le va a preguntar el origen de la atención, si es una enfermedad general, una enfermedad profesional, un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, un evento catastrófico, y cuál es la clasificación que tenía en el triage. Pero además le va a preguntar, ¿cierto?, el motivo de consulta y el diagnóstico. Y le va a preguntar el destino del paciente. Recordemos que la atención inicial de urgencias implica tres cosas. No es un concepto que se delimite administrativamente en horas, que son las primeras 2 horas o la primera hora. Ahí yo he visto regiones donde dicen la primera hora es atención inicial de urgencias. Otros dicen, no señor, las 6 primeras horas. Otros dicen las 24 horas. Y lo que dice la norma, ¿cierto? Que hoy para nosotros la norma vigente sería la resolución 5521 del 2013, la que establece el POS, o el decreto 412 de 1992, que es el que reglamenta la atención de urgencias, ¿cierto? Decreto 412 del 92, dice, es tres cosas. Uno, medidas tendientes a lograr la estabilización de los signos vitales. Dos, definición de un diagnóstico de impresión. Y tres, definición de la conducta. O sea, son cuestiones médicas. Cuando el médico dice, yo ya tengo estas tres cosas, ahí se acabó la atención inicial de urgencias. Y ahí es cuando yo tengo, después de haber terminado eso, tengo hasta para poder mandar la información. O sea, yo tengo, según la norma, hasta 24 horas desde el momento del ingreso del paciente para poder reportarle a la EPS ese informe de atención inicial de urgencias. Y aquí se dice también si el paciente se va para la casa, se queda en observación, se hospitaliza, se remite o se contrarremite. ¿Sí? Bueno. También está el otro formato que es la solicitud de autorización de servicios posterior a la atención inicial de urgencias. Bueno, realmente es el mismo formato para pedir autorizaciones, el anexo 3. Y aquí lo importante es que desde 2007 estaba prohibido trasladar la responsabilidad al paciente o a su acudiente. O sea, eso lo tiene que enviar directamente la IPS. Es el prestador el que envía por internet en ese formato del anexo 3 a la EPS por correo electrónico. No hay que enviarle ningún anexo, ni la fotocopia de la cédula, ni la copia de la historia, ni nada, ni los resultados del laboratorio, ni nada de esas cosas. Simplemente el formato establece eso. Pero además, el decreto ley 019 del 2012, que es el decreto antitrámites, establece, ¿cierto?, que está prohibido trasladar a los pacientes o sus familiares o sus acudientes, pues esa labor de mensajería. Eso lo tiene que hacer la IPS. La IPS es la que tiene que mandar eso, ¿cierto? Y tenemos el formato para eso. Ahora tenemos la ley estatutaria, que es la ley 1751 del 2015, del 16 de febrero del 2015, que dice en su artículo 14 que prohíbe solicitar autorización para atención de urgencias. Fíjense que le quitó el pedacito la Corte Constitucional que decía atención inicial. Ya no es solo la inicial. Bueno, ya no va a ser, porque le dice que el gobierno debe reglamentar esto. Yo hablé con algunos amigos del ministerio, bueno, ¿cómo se va a reglamentar? ¿Va a salir alguna resolución o algo? Y entonces la respuesta que me dieron fue que eso iba a quedar en la resolución que va a modificar la 5521.
O sea, va a salir una nueva resolución definiendo el nuevo post, ¿sí? Y allí van a meter un artículo que diga cómo va a desarrollar eso. Pero una ley estatutaria, pues es un mandato de carácter casi que constitucional, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que mandar el anexo 3? Una vez, si es que la persona ya recibió eso. Con que lo mande una vez es suficiente. He visto que algunas EPS formulan glosas, dizque porque no lo mandó 3 veces. Es una interpretación absurda, porque con una vez que lo pudiera haber avisado, si la EPS lo recibió, pues es suficiente. ¿Cuándo es que hay que mandar? Cuando se sabe que no lo recibió. Cuando se sabe que no lo recibió, yo intento hasta 3 veces, que el buzón está lleno, que no sé qué. Bueno, cuando esas cosas ocurren, entonces debo intentar hasta 3 veces antes de mandarlo a la Dirección Territorial de Salud donde opera la IPS. O sea, si yo estoy en San Juan del Cesar, ¿sí? Y le estoy intentando enviar una solicitud de autorización para operar un paciente de una apendicitis, ¿cierto? Al que ya le hice la atención inicial de urgencias, pues entonces trato de comunicarme, de enviarlo y no me pasa el mensaje. Intento 3 veces separadas, no una vez, 2 veces y 3 veces y ya sale, sino con ganas de que sí se entere la EPS y si no, se lo mando a la Secretaría de Salud de La Guajira. La Secretaría de Salud de La Guajira no es para que pague la cuenta porque el paciente era de la EPSX, sino para dejar constancia ante una autoridad gubernamental de que se hizo la gestión y que antes hay que investigar a esa EPS que no está teniendo un canal de comunicación adecuado. Pero no es cierto que haya que tenerlo, no es cierto que haya que tener, pues, enviar 3 veces siempre las solicitudes de autorización. Aquí está el formato de la solicitud de autorización. Aquí es muy importante, esto tiene que ser un trabajo conjunto entre la parte de facturación o de autorizaciones, ¿sí? Autorizaciones que debería depender de facturación, porque es un motivo de glosa en algunas partes. Ya afortunadamente menos, pero todavía. Entonces, con la parte médica, el que tiene que dar la información es el médico. El médico es el que dice qué es lo que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico, cuál es el origen de las lesiones que tiene y a dónde va a quedar y qué se requiere, qué CUP son los que se requieren. Y ahí esta parte que es muy importante, que es la justificación clínica. El médico tiene que tratar de pensar, de darle la instrucción al funcionario de autorizaciones de cuál es la información que hay que va a evaluar el auditor médico o el funcionario de la EPS para establecer si autoriza o no autoriza. ¿Sí? La respuesta de la autorización, este formato es el mismo, sea que el paciente esté hospitalizado, sea que el paciente esté en urgencias o sea que esté en consulta externa, ¿sí? La respuesta de la autorización de esa solicitud, si el paciente está en urgencias, tiene 2 horas la EPS para responder. Y las únicas 2 respuestas son o autorizo y envío el anexo 4, el formato único de autorizaciones, o niego la autorización y envío el formato único de negación de servicios que estableció la Superintendencia Nacional desde hace muchos años. Aquí está el formato único de autorizaciones. Este formato es el mismo que teníamos en la resolución 3047, pero con una pequeña modificación que ordenó el decreto ley 019 de incluir aquí nombre de la persona que acepta la remisión. O sea, aquí ya hay un nombre y apellido, ¿cierto? Con un cargo, la persona que me dijo que sí me recibía en el paciente, eso para evitar el problema del paseo de la muerte o para tratar de controlarlo al menos, ¿sí? Para los servicios selectivos, y un servicio electivo es el que no es urgente. Mírame que no haya alguien que tenga preguntas o algo, ¿sí? Mientras yo estoy exponiendo esto, pues no veo lo de las preguntas o si alguien quiere levantar la mano o si alguien quiere pedir la palabra, pero entonces, por favor, ponen un chat que el ingeniero está aquí conmigo y él puede mirar y avisarme, ¿sí? Entonces, los servicios selectivos son los que no son urgentes,
o sea, los que pueden esperar. Y esos se dividieron en dos, los electivos prioritarios y los electivos no prioritarios. Electivo prioritario es aquel servicio que debe ser definido si se autoriza o no antes de 2 días. 2 días. 2 días corrientes. Incluye sábados y domingos. ¿Sí? Y los que no son prioritarios son aquellos que pueden esperar 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque el término máximo para responder una solicitud de autorización es de 5 días. Yo sé que no se cumple. Eso no quiere decir que en 5 días lo operen de la catarata o le hagan el trasplante de cadera. Quiere decir que la EPS le tiene que decir máximo en 5 días después de haber recibido la autorización, y esos sí son hábiles, le tiene que decir si lo autoriza o no lo autoriza. Puede que lo operen después de esperar 3 meses más, pero le tiene que decir si sí o si no para que el paciente sepa a qué atenerse y para que se cumpla lo que está en la normatividad. Y aquí está el formato único de autorización de servicios de salud. ¿Mm? Bueno, la resolución 4331, ¿cierto? Entonces nos dice qué es lo que tiene que hacer en caso de que la EPS diga no lo autorizo, ¿cierto? Es en el formato único de negación de servicios, que es este. Este formato es obligatorio que esté colocado en los servicios de urgencias, en los puntos de atención de las IPS y de las entidades responsables de pago, ¿cierto? Ampliado. Yo voy a nombrar una EPS porque lo vi, un cuadrito, un retablo, pues, con este formato y con lo que dice la circular 021 del 2005 de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿cierto? Lo he visto en Compensar en Bogotá, ¿sí? Es una EPS, pues, digamos que bien calificada, y entonces así lo deberíamos tener en todos los hospitales también. Está mandado desde hace 10 años, pero la gente no va a exigir lo que no conoce. Si a veces ni siquiera lo conocemos los funcionarios que trabajamos en los hospitales, pues que lo va a conocer el ciudadano común y corriente. Aquí le dicen, si le van a decir que no, no es de bla, bla, bla. Si le van a negar el servicio, le tiene que decir quién se lo niega y por qué razón, cuál es el fundamento legal y cuáles son las alternativas que tiene el paciente para acceder a ese servicio. Y es con nombre y firma, ¿sí? Entonces ya ahí la gente se lo piensa 2 veces porque eso. Y además le dice que si la persona no está de acuerdo con esa decisión que le dieron de que le negaban el servicio, puede acudir a la oficina de atención al usuario de la EPS o de la IPS, ¿sí? Y subsidiariamente puede acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces ya cuando es así, la gente se lo piensa 2 veces antes de negar servicios a los que estuviera obligado, ¿sí? Entonces es indispensable que en las carteleras de los puntos de atención de los usuarios se publique copia ampliada de ese formato, ¿sí? Otro punto que también se incluyó en la resolución 4331 del 2012, desarrollada por orden de ese decreto ley antitrámites, es que le queda prohibido a las EPS o a las IPS obligar a la contraparte a tener que digitar en su página web las solicitudes de autorización, ¿sí? Algunas EPS, incluso algunas muy respetables, ¿sí? Que hacen parte del programa La Llave también, ¿sí? Exigen que el prestador deba entrar a la página web y digitar. Cuando estábamos trabajando en el ministerio en esta resolución, hubo una serie de quejas de parte de los hospitales de Antioquia y de clínicas privadas de Medellín en las que ponían de conocimiento del ministerio esto. Y se llegó a la conclusión, mire, esto es un reproceso absurdo, porque yo tengo un software que me genera automáticamente la solicitud de autorización, el formato, ¿por qué tengo que ponerme a digitar en eso? Entonces lo que está ordenado es que ese formato, ese anexo técnico, debe poderse generar en un archivo estándar, en un formato que se llama XML, que debe ser posible que lo lea cualquier software, cualquier aplicativo que tenga la EPS o la IPS. Ahora bien, Doctor, señora, disculpe.
¿sí? O sea que no es necesario dentro de las instituciones que tengamos un formato para cada EPS, porque en muchos casos nosotros hemos tenido el caso en que cada EPS no, este es el mío, este es el que me van a diligenciar a mí, este es el mío, entonces eso no es necesario. No, no solamente no es necesario, sino que está prohibido, porque el decreto ley 019, el decreto ley, que es una ley, ¿sí? Ya estudiamos hace rato que era un decreto Sí, expedido señor. por el presidente de la República en uso de atribuciones especiales que tienen el mismo carácter de una ley, o sea, solo lo puede cambiar otra ley. El decreto ley 019 ordenó que hubiese un formato único de autorización de servicios. Es ese formato y no puede ser modificado por ninguna EPS. ¿Sí? Es un único formato para todo el país. Pues si se cumpliera la ley, ¿no? Sí, yo creo que la Sí, idea pues no es sí. agarrarse ahí porque el otro tiene la plata y todas esas cosas, pero sí hacerle ver y apoyarse también en las autoridades. Ahí creo que me estás hablando de San Juan, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tienes que hablar con el doctor Carlos Acosta o con el secretario de Salud de La Guajira y decirle, venga, mire lo que está pasando para que ustedes, pues, no dar la pelea a ustedes directamente, creo yo. Y además no dar la pelea, sino simplemente pues llegar a unos acuerdos, pero que es que la ley es para cumplirla. Entonces hay un único Claro que formato sí. para todas las EPS, contributivas, subsidiadas, lo que sea, públicas, privadas, mixtas, un único formato. Pero el llamado, Con el, señora, sí, sí, disculpe, con el CTC también sucede lo mismo. con el CTC, no señora, con el CTC no hay formato, con el CTC no hay formato, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos el módulo 10, ¿sí? Entonces Ah, no listo. te lo Sí, desarrollo. señor. Lo que hay es una norma que dice cuáles son los contenidos que tiene que tener, ¿sí? Si es del régimen subsidiado o si es del régimen contributivo, entonces existe una resolución del ministerio que establece qué debe ir, qué debe ir, pero no estableció un formato, ¿sí? Lo Claro. que sí tiene formato es este y eso no lo puede cambiar ni siquiera el ministro, o sea, no lo puede cambiar ni siquiera el presidente de la República porque es un mandato de la ley, lo tendría que cambiar otra ley, ¿sí? Entonces, la idea Ah, es que, claro, señor. pero para que no tengan que volver a digitar, ¿cierto? O que el hospital le manda el formato y Ujú. la EPS entonces tendría que digitarlo en su sistema de información. Lo que está ordenado es que ese formato esté expresado o esté montado, yo no sé cómo se dice desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, en en ese protocolo que es el XML, que lo que permite subirlo, es como si fuera un archivo plano, digamos, ¿sí? Entonces lo permite subir sin necesidad de volver a digitar. Ahora, lo que dice también la resolución, ¿cierto? Es que si alguna de las dos partes carece de desarrollo tecnológico, o sea, si lo tengo que hacer a mano o si lo tengo que hacer en Excel, pues entonces si lo voy a tener que digitar, entonces pues podemos acordar que yo entre a su página y lo digite allá en su formato. Eso lo hace la nueva EPS, eso lo hace Sura, eso lo hace Sanitas, eso hay varias EPS que tienen eso, a pesar de que está la norma, ¿no? Parte de lo que se le ha dicho a la superintendencia es que de qué sirven estas normas si quien tiene que velar por su cumplimiento no se pone, pues no exige que se cumpla. Ahora ya el señor superintendente dictó una circular que se la pusimos a ustedes como una novedad, ¿cierto? Que es la circular 016 de 2015, de ahorita hace poco, de agosto del 2015, en la que recuerda que están vigentes todas estas normas. Solo que ahí también puso que se consideraba una práctica ilegal el que alguna EPS demorara la emisión de soportes que se requieren para presentar la factura. La Asociación de Hospitales de Antioquia, y ustedes lo pueden mirar ahí en Opinión y Salud, si entran por Google, métanle Opinión y Salud o métanle a esa interpuso revocatoria directa parcial a la circular 016. La revocatoria directa es un recurso que tenemos todas las personas naturales o jurídicas cuando una autoridad dicta una medida que es ilegal. Entonces uno le dice, oiga, venga, usted sacó esa cosa, pero eso es ilegal.
Entonces, a esa le dijo al señor superintendente, quite ese pedacito, está muy buena toda su circular, pero tiene un párrafo donde dice que las EPS no pueden demorar la entrega de soportes físicos que se requieran para erradicar las facturas. Y esos soportes no existen, no existen, porque la resolución 4331 prohíbe expresamente, prohíbe expresamente ese tema de la autorización final. Algunas EPS muy prestigiosas, si me estás oyendo, Sandra, entonces exigen esa autorización final. Entonces llega el paciente, se pide la autorización, dice, hágale todo lo que necesite y cuando sea el momento del egreso, usted me manda una solicitud de autorización final, de cierre, y yo le envío eso. La razón que explicaba una directiva de una EPS, bueno, aquí no lo voy a dar el nombre porque como esto es un detalle feo, eh, pues no lo doy. Pero esa EPS decía, mire, doctor Pérez, lo que pasa es que los hospitales se demoran mucho en presentar las facturas y nosotros tenemos que hacer unos registros contables y unas reservas para poder pagar esa factura. Entonces lo que le vemos es, sin embargo, se le puso clarito en la resolución 4331, ¿cierto? Que las solicitudes de autorización y las respuestas deben ser previa a la prestación del servicio. O sea, yo no puedo operar el paciente y después pedir la autorización. ¿Y qué tal que me digan que no? Pues vuelvo y le meto el apéndice eh, infectado. No tendría sentido, ¿sí? Entonces, yo pido la autorización antes de operar al paciente, antes de hospitalizarlo, antes de hacer la consulta, excepto en urgencias. En urgencias no tengo que pedir esa autorización, no se requiere. Pero entonces es ilegal. Y la otra cosa que también hemos visto, y lo hemos visto por allá, yo hice una asesoría al hospital de Valledupar, al Hospital Rosario Pumarejo, y la subgerente del hospital me manda un correo, doctor Pérez, ¿qué hacemos con esto que pide Caprecon? Voy a nombrarla, bueno, ya se va a morir, pero eso. Y es que se inventó un soporte que era que para radicar la factura me tenía que dar el informe de auditoría del contrato. Eso es ilegal. El decreto ley 1281 del 2002, desde el 2002, decreto ley 1281 está vigente, dice en su artículo séptimo que las entidades que tienen que pagar no pueden exigir soportes adicionales. El decreto 4747 en el artículo 22 dice que los únicos soportes serán como máximo los que diga el ministerio. Y el ministerio lo dijo en la resolución 3047. Entonces no existe ese soporte, no es legal esa exigencia. Entonces por eso a esa, que es la Asociación de Hospitales de Antioquia, le mandó al señor superintendente eso. Esta resolución 4331 también tiene una cosa buena para los pacientes, para los ciudadanos, que debemos ser la razón de ser del sistema. Hoy somos empleados del hospital o de la EPS o del ministerio, de la secretaría, pero mañana somos ciudadanos comunes y corrientes que nos enfermamos y que necesitamos servicios de salud, o tenemos mamá, hijos, tíos, ¿cierto? Que necesitan esos servicios. Entonces, aquí este decreto tiene el objetivo de simplificar los trámites. Las autorizaciones tienen una vigencia no menor de 2 meses. Antes, las EPS definían cada una, esta autorización es por 3 días, esta autorización es por 5 días, pero no, ellos no son las personas que pueden dirigir el sistema. La Constitución, en el artículo 48, dice que los particulares podrán participar en el sistema, pero bajo la dirección del Estado. La ley estatutaria 1751 dice, quien rige, quien dirige el sistema es el Ministerio de Salud. Entonces tiene que ser lo que diga el ministerio, no lo que diga cada EPS o cada hospital. Y entonces la vigencia es de 2 meses, ¿sí? Para procesos de referencia y contrarreferencia, entonces se deben utilizar los anexos 9 y 10. Se sacaron unos nuevos anexos, pero que no son nuevos, porque realmente lo que se hizo fue ponerle ese título de anexo 9 a lo que antes, y aquí algunas de ustedes
por lo que nos han contado, ya tienen varios años de trabajar en el sistema, se llamaba el SIS 412A y el SIS 412B. O sea, es el mismo formato. Si ustedes lo miran, en los que tengan el librito verde ese que había de todos los formatos del Sistema Nacional de Salud, es el mismo contenido, solo pues que ahora con los detalles de presentación que tenemos en los otros anexos. Bueno, y yo quiero en últimas insistirles en esto, ¿sí? Y rogarles a todos, no sé, a Sandra, a la doctora de San Juan, a todos los que están participando en esto. Mire, miren esta que es el anexo 11, el artículo 11 de la resolución 4331 dice, es obligatorio, no es voluntario, es obligatorio que todas las entidades responsables de pago, EPS, contributivas, subsidiadas, secretarías de salud y todos los prestadores pongan avisos, así como estaba el que decíamos del formato único de negación de servicios, avisos tipo cartel que digan esto, con este contenido obligatorio. Y yo quiero que lo leamos para que ustedes miren y piensen en que de verdad debemos trabajar en función de los pacientes, de los ciudadanos. Dice, el Ministerio de Salud y Protección Social recuerda a todos los ciudadanos que requieren servicios de salud que, primero, las entidades responsables del pago y prestadores de servicios de salud tienen prohibido exigir fotocopias de documentos, excepto en casos de atención de víctimas de accidente de tránsito. Aquí dice el decreto 3990, pero ustedes ya saben que es el decreto 056 de 2015. Segundo, el acceso a los servicios de salud será a través del documento de identidad, de acuerdo con la edad del afiliado, pues la cédula, el registro civil o la tarjeta de identidad. Tercero, el trámite de autorización de servicios de salud lo efectuará de manera directa la IPS ante la EPS. Ningún trámite para la obtención de la autorización puede ser trasladado al usuario. Sin embargo, yo voy a dictar charlas a muchos municipios del país y sin saber dónde queda la oficina de una EPS, donde usted vea a las 6:30 de la mañana una cola de gente, ahí es una EPS. Porque ahí hay personas llevando papeles para que le den una autorización. Y eso es ilegal, abiertamente ilegal. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer, era mandarse por internet, incluso las de consulta externa, incluso lo que no pueda hacer yo. Si yo veo en San Juan del Cesar un paciente y encuentro que el médico considera que este paciente requiere una valoración de oncología, por decir alguna cosa, que no lo tienen ustedes habilitado allá, entonces yo debo hacer el formato para remitir ese paciente. Y la EPS es la que tiene que encargarse de buscar en la red a dónde, etcétera, etcétera, incluso para los de consulta externa. Las autorizaciones de servicios contenidas en el POST tendrán una vigencia no menor de 2 meses, contadas a partir de la fecha en que se emitió la autorización. Las fórmulas de medicamentos tendrán una vigencia no inferior a 1 mes, contado a partir de la fecha de su expedición, y no requieren autorización adicional, excepto aquellos medicamentos que son no POST, que hay que hacerlo del CTC. Para pacientes con patologías crónicas, entonces esto sí ya estaba desde antes, los medicamentos pueden ser hasta para 90 días y se harán entregas no menores a 1 mes. Este pedacito aplica pues para los que tienen servicios de oncología, las autorizaciones asociadas a quimioterapia o radioterapia de pacientes con cáncer que sigan guías o protocolos acordados. En ese entonces eran acordados, luego ya salió la resolución 2003 que dice que las guías del ministerio son obligatorias, ¿sí? Y ya hay una guía para varios, o ya hay unas guías para varios tipos de cáncer, cáncer de mama, el cáncer de colon, hay varias guías que son obligatorias, se harán una única vez para todos los ciclos. ¿Qué pasó? El Instituto Nacional de Cancerología le dijo al ministerio, mire que tenemos un problema de mortalidad mayor en casos de leucemia, por ejemplo, porque se requieren normalmente 6 ciclos de quimioterapia. La EPS autoriza el primer ciclo, esos ciclos deben tener más o menos un intervalo de 20 días y para hacer la siguiente autorización se demora 1, 2, 3 meses y eso afecta la eficacia del tratamiento. Por lo tanto, aquí lo que dijo el señor ministro es una única vez y con esa autorización le cubre todos los ciclos, tanto de quimio como de radioterapia, ¿sí?
Otro problema más frecuente también, que ocurre todos los días en los hospitales de segundo o de tercer nivel, es el problema del oxígeno domiciliario. La autorización de oxígeno domiciliario para un paciente con patología crónica, por ejemplo un EPOC, se expedirá una única vez y solo pierde vigencia cuando el médico tratante diga ya no necesita más el oxígeno. Entonces, no, tenemos que resolver también el problema que ponía ante el ministerio, explicaban las personas del INDE, una de las empresas que suministra oxígeno, decía, mire, es que a mí me dan la autorización para el paciente. Primero, el paciente estuvo en el hospital, llegó a urgencias con un EPOC descompensado, estuvo hospitalizado hasta en cuidado intensivo, salió de cuidado intensivo para piso, pero tiene que tener oxígeno domiciliario, tiene que tener oxígeno a permanencia. Y en el trámite de conseguir que la EPS le garantice ese oxígeno domiciliario, se puede demorar 3, 4, 5 días hospitalizado innecesariamente, ¿sí? Ocupando una cama, es que es hasta un negocio tonto para la EPS, ocupando una cama que se necesita para otros pacientes, ¿sí? Para conseguir el oxígeno. Le dan el oxígeno y se lo dan por la autorización por un mes. Al cabo del mes no le renuevan la autorización, van los funcionarios de la empresa de oxígeno, ¿sí? A retirar el concentrador a la casa y sale el hijo pues con un machete y le dice, el que le venga a quitar el oxígeno a mi papá, primero nos tenemos que matar. Es absurdo. Entonces aquí lo que se puso es, esa autorización se expide una única vez y ya será el médico cuando diga, mire, este paciente ya no necesita más oxígeno. Las EPS deben garantizar la asignación de citas de medicina general u odontología a más tardar 3 días hábiles, contados a partir de las... Conozca sus derechos, dice el señor ministro, así como medio panfletario aquí el aviso. Exija su cumplimiento. Denuncie la violación de sus derechos a la Dirección Municipal de Salud. O sea, no todas las quejas hay que mandarlas a Bogotá, a la superintendencia, que se va a demorar 3 meses pues en hacer algo. ¿Sí? El que le queda cerquita es la Secretaría de Salud Municipal o la Personería Municipal, que tiene que ser la defensora de los derechos humanos, o la Secretaría de Salud Departamental, o la Defensoría del Pueblo, o la Procuraduría. Todas esas entidades hacen parte de la red de vigilantes de que se cumplan las normas que rigen el sistema de seguridad social. Y también en últimas a la superintendencia, que es la que tiene la facultad para... Yo me he querido demorar en esto a sabiendas de que ustedes puedan tener intereses más en otros temas de los tarifarios, porque es que este aspecto me parece que es trascendental para los pacientes, para los ciudadanos, y yo creo que es nuestro deber trabajar pensando en el bien de ellos. No sé, voy a abrir unos minutos los micrófonos para que quien tenga algún comentario, pregunta, duda, bueno, etcétera, lo que quiera, el que quiera hablar, mejor dicho, entonces me levanta la mano, sí, por favor, levanta la mano aquí, como ustedes están viendo mi pantalla, yo veo acá, donde está el cursor, ¿quién levanta la mano? ¿Ah? Ustedes no ven el panel, bueno, me dice el ingeniero que ustedes no ven lo que yo veo. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, duda? Tengo algunos cerrados. Alexandra, le damos la bienvenida. Ana Judith, Blanca Janet, Angélica López, Lidis, María Franco, Magali, Zaira. Zaira mandó también el taller, pero lo mandó al correo. Pero como se conectó tarde, no vio lo que yo les expliqué al principio. Yanira, lo que les expliqué es que estaba en el video tutorial cómo se subía. Y dice, no, como definitivamente no se puede subir, entonces se lo mando al correo. Pero bueno, ya lo revisamos. Bueno, si nadie tiene ningún comentario frente a este tema de la admisión del paciente, que incluye verificación de derechos, solicitud de autorización y solicitud de remisión, pues entonces pasemos a el tema del tarifario SOAT. ¿Les parece? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien? Me parece oír alguna voz ahí.
No sé si es... ¿Alguien quiere expresar algo? Bueno, Doctor, ¿sí? aló, doctor, yo tuve un caso de ¿Quién habla, por favor? una cuenta que nos devolvieron. ¿Quién habla? Eh, ¿Quién habla? aló, Sandra Sí. Leighton. ¿Quién eres? ¿Sandra? Ah, bueno, Leighton, sí. sí. ¿No, ¿escuchan bien? Sandra, Aló, pero se aló, oye entrecortado. aló, Ahí sí, por aló. favor, dale. Bueno, es que yo tuve un caso de un paciente que nos llegó con autorización de una EPS subsidiada, ¿sí? Cuando el paciente ingresó, pues llegó con autorización activa, pero devolvieron la cuenta, nos dijeron que era de otra EPS subsidiada. Allá con la Secretaría de Salud, donde nos informaron que la UPC había sido generada a la segunda EPS. Sí, La que generó las autorizaciones no quiso pagar la cuenta. de acuerdo. Ese Tampoco pedacito, quiso pagar la cuenta. sí, Señora, listo. Ese pedacito, Sandra, estaba establecido en una resolución, en un decreto del tiempo del presidente Pastrana, que desafortunadamente fue derogado, ¿sí? Donde decía, después de emitida la autorización, no hay reversa. Usted, si dijo, atienda lo que yo le pago, cumpla, ¿sí? Independiente de lo que sea. A mi modo de ver, eso, pues ya como no trabajo en el ministerio, pero ustedes a través de la llave, yo sugeriría que pudieran recomendar, ustedes pueden pedir que se establezca que el que da la autorización tiene que pagar, así tenga el derecho a recobrarle al que recibió la UPC. Y es claro que sería injusto contra una EPS que ya no recibe la UPC que le toque pagar la factura. Pero entonces, ¿para qué no tiene actualizadas las bases de datos? La responsabilidad de tener actualizada la base de datos. Y si me da la autorización es porque verificó que era su responsabilidad. Ahora, si se equivocó, el que se equivoca, pues paga. Y además, entonces le queda la opción de repetir contra la EPS. A mi modo de ver, ahí pues hay que buscar como una conciliación y buscar que ustedes a través de la interlocución del programa La Llave, para los demás compañeros, quiero decirles que me siento muy honrado de que una de las alumnas del curso sea una persona que tiene el rol de coordinadora de facturación de la Fundación Cardioinfantil, que es un hospital muy importante de Bogotá y que además es acreditado y que además hace parte de este programa La Llave de la ANDI, con los cuales se trabajaron algunos de estos temas. Entonces, ese poder de interlocución que tiene frente al gobierno nacional la ANDI, la llave, valdría la pena para pedir que se emitiera una norma que definiera eso. Si usted da la autorización, usted cumple, porque es que no tiene sentido yo dar una autorización y luego hacer de cuenta que no. Ah, es que no me había dado cuenta que el paciente ya, pues, ¿cómo así? Ahora bien, lo que sí es lógico también es que esa EPS que dio esa autorización paga la cuenta y si es del caso, repite para que la EPS que recibió la UPC por esos días donde el paciente consultó, pues le reintegre el valor, pero no pueden poner al hospital o al prestador a asumir el riesgo financiero porque eso viola el artículo 14 de la ley 1122 de 2007 que dice que la función del asegurador es asumir el riesgo financiero. Y ese es uno de los ejemplos del riesgo financiero. ¿Sí, Sandra? Pero hoy por hoy no hay una norma así tan positiva, tan directa, que diga, tiene que pagar. No, existió ese decreto, no me acuerdo ahorita exactamente el número, es del tiempo de Pastrana, del presidente Pastrana, perdón, pero desafortunadamente fue derogado. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Bueno, voy a pasar entonces, son las 8:18, voy a pasar a que miremos rápidamente el manual tarifario SOAT, ¿les parece? Yo tengo unas diapositivas acá
semejante a lo que hicimos la otra vez, que son, señor, ¿hay alguien que quiere preguntar? Yo tengo unas diapositivas que son las que sirvieron de base para que el ingeniero subiera al curso que ustedes tienen, pero lo voy a usar por fuera del curso para que sea más rápido y para que en vez de que suene el audio que está grabado en esas diapositivas que ustedes oyeron, pues yo pueda hacer los comentarios directamente. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para mirar tanto el SOAT como el IS, pero creo que el que es más común para todos es el SOAT, ¿sí? Vamos a mirarlo rápidamente entonces, si les parece. Acuérdense que entonces yo voy a hacer una presentación aquí de corrido por, digamos, 10 minutos y dentro de 10 minutos hago un break para mirar si alguien tiene comentarios, dudas o preguntas. Pero en cualquier momento ustedes pueden mandar por chat. Voy a quitarles el micrófono, voy a cerrarlo para que no se interrumpa y porque estamos grabando esto, ¿sí? Venga, ¿cómo es que hago que me aparezca otra vez esto? Ayúdeme aquí, ingeniero. Donde yo puedo cerrar todos los... Ah, está abajo. Bueno, listo. Y entonces acá le doy asistentes. Y aquí le voy a cerrar el micrófono a todos, ¿sí? Entonces, pero ustedes pueden poner un chat, por favor. Ustedes pueden poner aquí en el chat, acá como están viendo mi pantalla. Entonces, yo quiero preguntar X cosa, ¿sí? Acá escribe. ¿Sí? Y aquí el ingeniero va a estar viendo esto para mirar si hay alguna, porque yo lo tengo que bajar acá para para poderles presentar esto. Bueno, entonces, el decreto 2423 es el manual del SOAT, o el manual del SOAT, tarifario, conocido como tarifario SOAT, está contenido en este decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996. De 1996. El decreto 056 de 2015 le da la orden al ministerio, es el que rige ahora para la facturación de accidentes de tránsito y facturar a FOSIGA, que lo vamos a ver en el módulo 10, en el módulo 11, perdón, le da la orden al ministerio de actualizar en un término de 2 años, ¿cierto? Ese manual. Yo sé que se está trabajando en un nuevo manual SOAT que ya no va a estar con códigos SOAT, sino con códigos CUPS, para poder cumplir la regla que dice facture con lo que facture, usted tiene que identificar todo es con CUPS. Este decreto, entonces, determina la nomenclatura, o sea, cómo se llama un procedimiento, la clasificación, ¿sí? Y la tarifa. En el tiempo del ministro Juan Luis Londoño, lo que él pensaba era que iba a haber una tarifa única. Todo el mundo tenía que facturar con esta tarifa y por lo tanto la competencia no iba a ser por los descuentos, en la guerra del centavo, sino que iba a ser era por calidad. El que ofreciera un servicio de mejor calidad, de mayor calidez, de mayor confort para los pacientes y sus familias, sería el escogido porque todos tendrían el mismo pago. Sin embargo, eso cambió. Ya vamos a ver. Esta es la estructura de ese decreto. Tiene 5 capítulos. Creo que esa es pregunta de examen. Pues yo no debería decir tantas cosas. El capítulo 1 es el campo de aplicación y no tiene sino un artículo. ¿Sí? Aquí decía que aplicaba siempre, pero este fue modificado por un decreto que ya vamos a ver. El capítulo segundo tiene las definiciones, que es una habitación individual, una habitación bipersonal, una habitación de 3 camas, que, etcétera, etcétera, que es atención prehospitalaria. El capítulo 3 es el más grande, el más extenso, y lo que tiene, al igual que en el manual del IS y al igual que en la resolución 1896 de los CUPS, es el que tiene la nomenclatura y clasificación de los procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? El capítulo 4 es el que contiene las tarifas para ayudas de diagnóstico, ayudas de laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología, medicina nuclear y otros procedimientos. Y el quinto
es el que tiene las tarifas para los servicios intrahospitalarios, ambulatorios, la consulta externa, la consulta de urgencias, las estancias, los honorarios, los derechos de sala, los materiales, los suministros y equipos. Entonces, el decreto 887 del 2001 modificó el campo de aplicación. Esta también es pregunta de examen, ¿no? Y dijo que este decreto 2423 era obligatorio usarlo en estos 4 casos. En los casos de accidentes de tránsito, es obligatorio utilizar. En los casos de desastres naturales, que se facturan al FOSIGA. Atentados terroristas, que se facturan a FOSIGA. Y los demás eventos catastróficos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Quiere decir esto, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que hoy ya no existe y entonces es lo que defina el Ministerio de Salud, de acuerdo con el decreto actual, que es el 056 del 2015. También la atención inicial de urgencias de otra naturaleza sin contrato, si no hay acuerdo entre las partes. O sea, si yo tengo un contrato que dice que las urgencias se van a liquidar a tarifa IS más tanto, a IS 2001 más el 40%, o a IS 2001 pelado, o a tarifa SOAS menos el 10%, esa es la tarifa. Así sea una atención inicial de urgencias. Pero si yo no tengo contrato y me llega un paciente a urgencias y yo le tengo que hacer la atención inicial de urgencias, entonces le voy a facturar a tarifa SOAT plena. Aquí hay una clave muy importante para gran parte de los conceptos que emitió el ministerio y que yo ayudé a proyectar, que están colgados ahí en el diplomado. La prestación de otros servicios en IPS públicas o privadas, otros servicios diferentes a accidente de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas, ¿cierto? Y la atención inicial de urgencias, en las públicas o en las clínicas privadas, se pagarán de acuerdo a las tarifas acordadas, para lo cual se tendrán como referencia, simplemente es como un indicador, las establecidas en el decreto 2423. Eso no quiere decir solamente cuánta plata es, el número de pesos, sino también los incluyes. Entonces, muchas de las preguntas que hacen las personas de decir, oiga, ¿cómo así? Entonces, ¿yo puedo facturar en la unidad de cuidado intensivo la terapia respiratoria, sí o no? Depende de lo que diga su contrato, no lo que diga el decreto. Lo que dice el decreto solo aplica para estos 4 casos. En los demás casos es lo que diga. Por lo tanto, ustedes pueden entender la importancia que tiene que las personas que se ocupan del proceso de contratación conozcan de esto. Por eso les decimos a muchos de las IPS y de los personas entre quienes se ha hecho la divulgación de este diplomado, esto no es solamente para los facturadores, esto no es solamente para el coordinador de facturación, esto debería hacer el curso desde el gerente del hospital o desde el gerente de la EPS, pero también los que hacen los contratos, el jefe de contratación, de mercadeo, etcétera, etcétera, porque gran parte de las cosas que hoy son motivo de glosa o de que les parece que es injusto, el vacío que existe en la norma, que evidentemente existen algunos vacíos, ¿cierto? Se deben llenar es en el contrato. Bueno, las definiciones, acá están los artículos, esto está elaborado siguiendo un orden igual que tiene los CUPS, igual lo tiene el manual de LIS, en sentido céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies. Por lo tanto, lo primero que hay en la cabeza es la neurocirugía, y luego sigue la oftalmología, y luego sigue otorrino, luego sigue el cuello con las tiroides y paratiroides, y de ahí para abajo sigue toras, etcétera, etcétera. Va siguiendo este orden. En cada uno de los capítulos, de los artículos, pues están todos esos procedimientos, ¿cierto? Primero todos los procedimientos quirúrgicos, hasta llegar acá a la parte del artículo 19, ¿cierto? Para toma de biopsias. Ahí se acaba la parte quirúrgica. Y luego viene el artículo 20 con los procedimientos de endoscopia, ¿sí? Que aunque hace parte de este capítulo 3, realmente no es un procedimiento quirúrgico. ¿Mm?
pudiera ser quirúrgica la cirugía endoscópica, pero la gastroduodenoscopia que estaba en el taller no es un procedimiento diagnóstico. Luego viene el laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología, medicina nuclear. Yo sé que todos ustedes tienen en su software de facturación y que ustedes digitan, pero es necesario que la gente tenga. Por eso el ejercicio consistía en que usted buscara y que conozca, como decir así, la anatomía, cómo está la anatomía del decreto, para uno poderlo buscar así no tuviera software. ¿Sí? Obvio, con un Excel uno le da es control B y buscar y ya. Nefrología y urología. Y ahora vienen algunos artículos ya después de esto, donde hay algunos llamados de atención. Comencemos con el artículo 23, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que en radiología, si no se realiza la lectura de la placa por el radiólogo, al valor se le descuenta el 25%. Eso también está en el manual del IS. Luego vienen las tarifas para procedimientos de neumología. Es distinto la cirugía de tórax de los procedimientos de neumología. Entonces aquí está lo de la espirometría, etcétera. Están las nebulizaciones. Tarifas para procedimientos de cardiología y hemodinamia, ¿sí? De neurología, de otorrino, bueno, etcétera. Medicina física y rehabilitación. En banco de sangre, en el artículo 32, ¿cierto? Que ahí teníamos que mirar también, y hubo algunos que cayeron en la trampa, ¿cierto? A las pruebas a la unidad de sangre o componentes previas a su transfusión, que están definidas en este decreto 1571, están incluidas en la tarifa de procesamiento, al igual que la bolsa recolectora. Por lo tanto, se cobra es el procesamiento y no puedo cobrar por aparte la bolsa o los exámenes de sífilis, de VIH, de tripanosomiasis, etcétera, los que se le hicieron a la sangre para garantizar que fuera sangre segura. El equipo, pero sí se puede facturar, dice este artículo 32, el equipo de administración de sangre y elementos usados en la féresis, en la transfusión, ¿cierto? Bueno, el artículo 33 hace referencia a la facturación de los Doppler color. Ya realmente aquí decía que al Doppler color se le adiciona el 30% sobre la factura, sobre el valor de la tarifa. Ya hoy ya nadie hace Doppler en blanco y negro, ya todos son Doppler color, pero esto se hizo pues hace 20 años. El artículo 34 define las tarifas para los estudios de genética. El artículo 35 para los procedimientos de oncología. ¿Sí? No se los nombro todos porque pues ustedes se volverían locos. El 36, la parte de alergias. El 37, la parte de psiquiatría y psicología. Entonces aquí están los test de personalidad, de Rorschach, las pruebas psicológicas, la terapia electroconvulsiva, la valoración por el psicólogo, la psicoterapia. El artículo 38 se encarga de la parte de salud oral, ¿sí? Y nos dice que la mano de obra y los materiales utilizados en la elaboración y reparación de prótesis y órtesis se pagarán a precios oficiales de los laboratorios dentales, es decir, lo que el hospital tenga, porque precios oficiales no hay hoy, ¿sí? Los materiales en cirugía periodontal con reposición ósea se pagarán a precio comercial, ¿sí? Bueno, luego el artículo 39 tiene procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, y aquí están pues de cada uno de las especialidades a las cuales se hace referencia allí. Y nos vamos ya a hospitalización. En hospitalización, entonces, el artículo 40 nos dice qué incluye la estancia, qué está incluido, por lo tanto, no podría cobrar aparte. Y entonces le cubre en la estancia, en el hotel, digamos, cubre no solamente el hotel en sí mismo y los servicios y las sábanas y la ropa y las cosas que hay allí de el uso del ascensor, el uso del baño, etcétera, sino que también le cubre el que haya un médico general hospitalario. Ese médico general hospitalario hace referencia a los hospitales de segundo y tercer nivel. O sea, donde el médico tratante es un médico especialista, pero además de ese médico especialista debe haber permanentemente
además por disposición de habilitación, un médico hospitalario, un médico general hospitalario que está ahí pendiente del paciente de día y de noche. Lo mismo tiene que haber una enfermera. Este médico en los hospitales de nivel 1 sí se puede facturar como el cuidado diario hospitalario por médico general, porque allá no hay especialista. Las auxiliares de enfermería. Los procedimientos que ejecuten las enfermeras y las auxiliares de enfermería no son facturables. Esa es una discusión de muchas veces de las personas de no mucha experiencia en facturación, el tema de la sonda vesical. Si a un paciente se le pasa una sonda vesical por parte de un auxiliar de enfermería, eso es un procedimiento de enfermería donde yo puedo cobrar la sonda, pero no puedo cobrar la mano de obra, porque esa mano de obra está incluida en la estancia. La dotación básica de elementos de enfermería está incluido en la estancia. Lo mismo el material de curación y la alimentación del paciente, excepto cuando estamos hablando de nutrición enteral o parenteral. ¿Qué son la dotación básica de elementos de enfermería? La que se utiliza para la realización de control de signos vitales, valoración de peso y talla, administración de medicamentos por vía oral o tópica. Fíjense esto, por vía oral o tópica. No incluye la administración de medicamentos por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, donde se requieren jeringas y agujas que pueden ser facturables adicionales a la estancia. Los elementos de protección personal de las enfermeras y necesarios para el cuidado de pacientes aislados o de cuidado especial. ¿Qué es material de curación? Todos los suministros utilizados en el lavado, desinfección y protección de lesiones de piel, cualquiera sea el tipo de elementos empleados. Hay unas excepciones que nos permiten cobrar materiales por complicaciones intrahospitalarias. Esto también está así en el manual del SOAD. Esto es un paciente con un abdomen abierto, ¿sí?, que se llama una bolsa de Bogotá, una peritonitis, y eso no se puede cerrar porque entonces se infecta peor. Entonces estos pacientes van a consumir mucho material de curación, ¿sí? Pacientes adicionales a la tarifa de la estancia se cobra una tarifa fija que es con este código SOAT 39300, ¿cierto? Para aquellos pacientes que tienen una complicación posoperatoria con fascitis necrosante, que tienen fístulas, que tienen osteomielitis, que tienen abscesos de pared abdominal o que se les realicen curaciones con abdomen abierto como es la foto. Pacientes con quemaduras o heridas traumáticas que presentan pérdida de sustancia, pacientes con escaras de decúbito, úlceras isquémicas o gangrena gaseosa. Esos pacientes van a consumir más material de curación, más gasas, más compresas, más solución salina. Por lo tanto, a ellos se les puede cobrar adicional a la estancia este código, que no es mucha más plata. No es que se le cobre cada gasa por aparte o cada compresa, sino que se cobra una tarifa única por cada día de que esté el paciente haciéndole esas curaciones. ¿Qué comprende la estancia en UCI? Nos lo dice el artículo 43. Entonces, comprende los servicios básicos, pues la cama, la hospitalización, los equipos de monitoreo, los equipos de respiración, ¿cierto? Las bombas de infusión. La atención del especialista en cuidado intensivo. Especialista en cuidado intensivo. Aquí este es el problemita, el personal paramédico. Entonces resulta que el personal paramédico, uno puede asumir que lo que quería decir eran las terapistas, pero resulta que cuando nos vamos a mirar dónde está definido normativamente qué es personal paramédico, en el único sitio que está definido es en el decreto 800, el decreto 919, ¿cierto? Que es el decreto de emergencias. Y allí personal paramédico era la gente de los voluntarios de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, las personas que ayudaban a cargar las camillas. No se refería expresamente, no está dicho que son las terapistas físicas o respiratorias. Esto sí lo tiene mejor dicho, mejor resuelto la duda, el manual de LIS. Y dice, eso no entra, no se cobra. Es decir, perdón, sí entra, no se puede facturar por aparte. La terapia física y la terapia respiratoria están incluidas en la estancia en UCI. También dice que
las interconsultas de todos los especialistas, dice el manual del IS, voy a tratar de ir haciendo como unos paralelos, sí se facturan. La atención, perdón, en el manual del IS, las interconsultas de cualquier especialidad no son facturables en el paciente en la UCI, mientras acá sí son facturables. También incluye la utilización de equipos de monitoría cardioscópica, de presión, ventilación mecánica, ventilación de volumen, desfibrilación, cardioversión, electrocardiogramas, electroencefalogramas y gasimetrías. Esos no se pueden facturar por aparte. ¿Sí? En el manual de LIS dice además que las oximetrías, no, aquí no están las oximetrías. Por lo tanto, teóricamente se podrían facturar por aparte, ¿cierto? Sin embargo, si uno va y mira cuál es el costo adicional que representa hacerle 1 o 2 o 10 oximetrías a un paciente, pues es prácticamente ninguno. Además que se le coloca es el equipo, allí está uno de los parámetros que tiene el monitor, es el de la oximetría y no tiene. Pero en el manual del IS sí está expresamente dicho que cualquier sea el número de oximetrías que se le hagan, está incluida. La estancia, los servicios profesionales de especialistas diferentes a los comprendidos en la estancia se pueden facturar. Aquí sí, y como interconsulta. En el manual SOAT. En el manual IS no se pueden facturar, están incluidos. UCI intermedia, la unidad de cuidado intermedio es lo mismo, pero sin soporte ventilatorio. ¿Sí? O sea, sin respirador. Paciente que no está conectado a un respirador. Pero tiene lo mismo, solo que la tarifa es más o menos la mitad. Unidad de quemados, ¿qué comprende? Los servicios básicos, la atención especializada en el manejo de estos pacientes por cirugía plástica, el personal de enfermería y nutrición, aquí incluye y nutrición, un problema gravísimo de los pacientes quemados es el problema nutricional, ¿sí? Y la utilización de los equipos médicos especializados. La estancia en quemados, entonces dice, los materiales de curación, estos pacientes gastan mucho material, se pueden cobrar aquí sí por aparte, ¿sí? Por evento, digamos. Aquí sí se puede cobrar cada gasa, cada compresa por el precio comercial, o sea, el precio que tienen establecido el hospital. ¿Cómo se clasifican, según el artículo 46 de este decreto, todos los hospitales? ¿Cierto? Para definir si es de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, de acuerdo con este decreto 1760 de 1990. Aplicaba tanto para públicos como para privados, pero en la práctica se quedó solo en los públicos. Pero también todos sabemos pues que la Fundación Cardioinfantil es de tercer nivel, ¿sí? Para la estancia hospitalaria, hasta 24 horas. En este manual SOAT no hay un artículo que expresamente diga, ¿cierto?, que no se cobra el último día, sino que dice que tenemos que pegarnos de acá, mientras en el manual del IS sí lo dice clarito, el último día no se factura. Pero en la práctica lo que tenemos que aprender todos, y que ya lo saben por la experiencia que ustedes tienen, es que se hace como en los hoteles. O sea, digamos, se cobran son las noches. ¿Sí? Hubo muchas consultas al ministerio de cuál era la hora del check-in y del check-out, como en los hoteles. No, eso no está definido. Simplemente un día son estancias hasta por 24 horas. Entonces usted tiene cada 24 horas. Paciente que llegó y se hospitalizó a las 8 de la noche. Ese primer día realmente en la práctica, pues no tiene sino 4 horas, porque yo le cobro ese primer día. Vamos a suponer un paciente que llegue en este momento, que son las 8:40, las 20:40, ¿cierto? Yo le voy a facturar y se hospitaliza ahorita, le voy a facturar el primer día y va a salir dentro de 3 días, le voy a cobrar entonces la estancia por 2 días, ¿cierto? Esta noche, mañana y pasado mañana, por 3 días, perdón. El último día no se cobra, el día de la salida no se le cobra la estancia. Permanencia en sala de observación de urgencias, ¿sí? Si es menor de 6 horas, se le cobra esta tarifa, 2.26 salarios mínimos, y ya ustedes saben cuánto vale un salario mínimo, eso vale como 50 y pico mil pesos. ¿Sí? Pero si el paciente dura más de 6 horas en observación, entonces lo que se cobra es hospitalización, estancia, en habitación de 4 más camas,
según el nivel. Aquí está para el primer nivel, para el segundo nivel, para el tercer nivel. Independiente que la causa sea que no había cama y hubo que dejar al paciente ahí 2, 3 días, como ocurre desafortunadamente. Pero también, digamos, cuando se pensó esto, no era porque el paciente tuviera que quedarse ahí, sino porque requería observación porque no se había definido aún la conducta. Estábamos pendientes de los resultados de los exámenes o no se tenía la claridad. Cuando el paciente se encuentra en sala de observación para el servicio de hidratación, ¿sí?, adicional a la estancia, pues se cobra del derecho a sala, se cobran los líquidos que se consuman por el precio comercial. Honorarios. Entonces, aquí me dice, mire, vamos a poder cobrar según el grupo quirúrgico, los honorarios del cirujano, del anestesiólogo, del ayudante, ¿sí? Esto cambia en el manual del IS. En el manual del IS ya no están por grupos quirúrgicos, sino que están es por unidades de valor relativo, por VRs, ¿sí? Puedo cobrar los honorarios de la perfusionista, que es la persona que se utiliza en unas cirugías de corazón abierto, donde se deriva la circulación de la sangre, como las que puedan hacer en la Fundación Cardioinfantil. Pero en los otros hospitales que están aquí en el curso, pues no. Puedo cobrar la atención diaria intrahospitalaria por médico especialista en los hospitales de segundo y tercer nivel o por médico general en los hospitales de primer nivel. Puedo cobrar la valoración inicial intrahospitalaria, lo que llamábamos los médicos la nota de recibo. A mí llega un paciente, yo soy el médico del cuarto piso, medicina interna, y me hospitalizan un paciente, me lo suben de urgencias, de observación, con un cuadro de una insuficiencia cardíaca. Yo tengo que hacerle una valoración de recibo a ese paciente, examinarlo, revisar la historia, revisar los exámenes. Por lo tanto, yo puedo cobrar esa valoración inicial intrahospitalaria. Lo mismo la valoración del recién nacido, ¿sí? Y está también aquí los honorarios en el artículo 48, este es el que trata de todo lo de los honorarios de la consulta ambulatoria, médica general, médica especialista o de otros profesionales, la consulta de urgencias y la sutura. En el manual del IS, lo que se hace es que aquí está establecido en este artículo 48 un valor en pesos según el grupo quirúrgico. Dice, para honorarios del cirujano, para las cirugías del grupo 6 es de tanto, del grupo 10 es de tanto, etcétera. En lo otro, lo que hay es en el número de VRs, y ese número de VRs se multiplica por un valor, en el manual del IS me refiero, por un valor fijo que dice cuánto vale cuánto vale la VR para el cirujano, para el anestesiólogo y para el ayudante. Este artículo 48 tiene una serie de parágrafos. Entonces dice, en los exámenes y procedimientos de diagnóstico relacionados con el capítulo 4 que se hagan, que según el médico tratante necesiten anestesia general, se reconoce un 50% de la tarifa establecida para el mismo, ¿sí? Y hay algunas excepciones. Servicio de ayudantía quirúrgica, se paga únicamente en las intervenciones quirúrgicas que requieran este recurso y la tarifa es independiente del número de ayudantes que entren a la cirugía, como si fuera uno solo, pues. El cuidado diario intrahospitalario se reconoce por el número de días de permanencia, aquí sí no lo aclara, incluido el día de egreso. O sea, normalmente el cuidado diario intrahospitalario es un día más que el de la estancia. La consulta, esto también es una pregunta, eso es un motivo de conflicto, este parágrafo segundo del artículo 48, que dice que la consulta prequirúrgica y preanestésica se reconocerán para las intervenciones clasificadas del grupo 4 en adelante. Del grupo 4 en adelante. Esto contradice una norma que existía del MAPIPOS que decía que en los honorarios estaba incluida del cirujano la consulta prequirúrgica y del anestesiólogo la valoración preanestésica. Pero realmente este artículo dice, si la cirugía es del grupo 4 en adelante, usted tiene derecho a cobrar esas consultas. Los servicios profesionales del médico general correspondiente a estos códigos, que son el cuidado diario intrahospitalario, la valoración inicial del recién nacido, etcétera, ¿cierto? Se pagarán en los hospitales donde no hay especialista.
O sea, algunas EPS o algunos auditores médicos, creo que por desconocimiento y un poco por aviones, entonces le glosan a los hospitales de primer nivel el cuidado diario intrahospitalario por médico general porque dice que no lo puede facturar porque eso está incluido en la estancia. Es una lectura incorrecta porque se le olvidó mirar el parágrafo tercero. La atención diaria en la sala de observación de urgencias se paga adicional al valor de la consulta de urgencias. O sea, un paciente que está en observación, le facturamos la consulta inicial, ¿sí? La sala de observación y adicionalmente la atención diaria en sala de observación. La tarifa correspondiente a la atención diaria intrahospitalaria por el especialista tratante del paciente quirúrgico y obstétrico solo se puede cobrar después de 15 días, cuando la hospitalización dura más de 15 días. Entonces ahí algunas de las personas que me mandaron el taller resuelto cometieron el error de cobrar cuidado diario intrahospitalario cuando este paciente quirúrgico, ¿sí? Demoró menos de 15 días. Por lo tanto, no se podía facturar. Derechos de sala. Entonces, los derechos de sala en las intervenciones cruentas. Cruenta, para que nos entendamos todos fácil, es que sangra, que hay que cortar, ¿sí? Para diferenciarlo de los incruentos, que es cuando no hay que cortar, cuando no sangra, ¿sí? Entonces, ¿qué comprende? La dotación del quirófano, la mesa, el electrocauterio, el equipo de monitoreo, la máquina de anestesia, etcétera, ¿sí? Los equipos, accesorios e implementos, el instrumental, la ropa reutilizable o desechable. El hecho de que usted use ropa desechable no le permite facturarla, a menos que expresamente lo haya puesto así en el contrato. Recuerden que este decreto no es obligatorio, que lo que cuenta es el contrato. Los servicios de enfermería, esterilización instrumental, circulantes y la recuperación hasta 6 horas según el grupo quirúrgico. Esto lo define el artículo 49. Entonces, uno ya se aprende más o menos unos artículos fijos y dice, el 40 es el de la estancia, el 43 es el de la UCI, el 44 el de la unidad de cuidado intermedio, el 48 es el que rige los honorarios y el 49 rige los derechos de sala. ¿Sí? En las intervenciones bilaterales, entonces se cobra 1.5 veces, 50% adicional a la tarifa establecida de acuerdo con el grupo quirúrgico de derechos de sala. ¿Sí? Para lo del tema de los honorarios, hay un artículo posterior, en el artículo 75, donde nos dice cómo se factura. En las intervenciones múltiples, entonces cuando en el mismo acto, por el mismo cirujano, en distinta región operatoria, fíjese esto, en distinta región operatoria, o por cirujano de diferente especialidad, ¿sí? En la misma u otra región se reconoce el 100% de la cirugía mayor, o sea, la que vale más, incrementada en el 50% del valor de cada una de las adicionales. 50% de las adicionales. Pero tiene que ser para los derechos de sala, no los honorarios, no los materiales, ¿cierto? Que sea en distinta región operatoria. Si es en la misma región operatoria, no se puede cobrar adicional eso. No se reconocerá valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de las intervenciones, aunque sean no reutilizables. Ah, no, es que yo voy a usar... No, señor. ¿Sí? Derecho de sala de parto, ¿qué comprende? La dotación básica de la sala, equipos, accesorios, instrumental, ropa reutilizable, servicios de esterilización, instrumentación y enfermería, materiales, droga, medicamentos, soluciones, oxígeno. El oxígeno está incluido en los derechos de sala de parto. Para la cirugía, en los derechos de sala de cirugía, no me dijo nada del oxígeno. No me dijo nada del oxígeno, porque me lo metió fue en los materiales. Pero en sala de partos me lo mete que sí está incluido aquí en el artículo 50. Y le incluye también la sala de trabajo de parto, posparto y la observación del recién nacido. Si el parto es por cesárea, lo que se cobra pues son
los derechos de acuerdo con el grupo quirúrgico, que la cesárea es del grupo 8. Sala de recuperación, ¿qué comprende? Aquí están. Voy a ir pasando más rápido porque me quedan 10 minutos nomás. ¿Sí? Procedimientos incruentos, que este era un artículo que teníamos que haber aplicado en el taller, ¿cierto? Aquellos que para su realización requieran uso de salas quirúrgicas o especiales dotadas para tal fin, ¿sí? Se reconocerá el 45% adicional de acuerdo con el grupo quirúrgico o la tarifa establecida. Entonces, esta era la regla que había que aplicar para cobrar el derecho de sala para la endoscopia, la esófago-gastroduodenoscopia. Para procedimientos incruentos, ¿cuáles son? Cateterismos, reducción cerrada de fracturas, fotocoagulación, algunos procedimientos endoscópicos. Derechos de sala de yesos. Solo se puede cobrar si yo tengo sala de yesos. Una sala de yesos no es un pasillo con una silla, rimas y un balde con un yeso. Eso no, es una sala que está dotada para eso, ¿sí? Y entonces en ese caso puedo cobrar el derecho de sala de yesos, que son 2.32 salarios diarios mínimos. Derecho de sala de urgencias y de curaciones en consulta externa. Entonces yo puedo cobrar estos códigos y estas tarifas para eso. ¿Qué le incluye? El uso del consultorio, el instrumental, el material de sutura, la anestesia, el servicio de enfermería. Entonces, fíjese que una sala de suturas 1.64, eso es como 50,000 pesos, ¿sí? O menos de 54. Y entonces, un paciente de esos polimacheteados en un pueblo, que llega el domingo por la tarde, por la noche, después de haber tomado trago, y el médico dura 5 horas suturándolo y lavando, y se gasta un montón de sobres de sutura, pues lo único que se puede cobrar es esto, pero eso es absurdo. Por eso lo tienen que meter es en el contrato, ¿sí? En el contrato. No puedo cobrar las suturas que están en las cirugías, a menos que yo tenga, porque esas son cirugías de cirugía plástica, a menos que yo sea un hospital de nivel 2 y el procedimiento se haga en salas de cirugía. Pero esas suturas que normalmente se hacen en urgencias de pacientes politraumatizados, polimacheteados, pues esos que vienen casi tasajeados, eso tenemos que poner en el contrato. Si no tengo contrato, tengo que limitarme a cobrar este valor. Bueno, los materiales de cirugía, ¿qué incluyen? Entonces incluye el material de sutura, el material de curación, medicamentos, soluciones, oxígeno, fíjense que les dije. Entonces está incluido acá y hay unas tarifas que van desde 2.28 salarios diarios mínimos hasta 15.72 para las cirugías del grupo 10 a 13, o sea, las cirugías más grandes, sin llegar a ser las cirugías catastróficas, que esas sí se pueden facturar cada material por su valor comercial. Este artículo 55 es muy importante. Las drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos quedan incluidos en los derechos de sala, ¿sí? Se exceptúan las drogas, medicamentos y soluciones que se consuman durante cirugías cardiovasculares clasificadas en los grupos 22 a 23. Entonces, un error común o frecuente, más bien no común, es facturar el oxígeno por aparte. El oxígeno sí se puede facturar, pero en urgencias y en hospitalización, no en sala de partos y no en salas de cirugía. Bueno, los materiales de cirugía en procedimientos incruentos, que este también entraba en el taller, se cobra una tarifa específica, que son como 46,000 pesos, si mal no estoy ahora, ¿sí? Que es este código. Materiales de cirugía en los procedimientos obstétricos de parto, legrado uterino o ginecológico. El valor del material de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno y demás, y agentes anestésicos que se consuman, están incluidos en los derechos de sala, ¿sí? No se pueden facturar por aparte. En las intervenciones bilaterales se reconoce, antes habíamos dicho, para los derechos de sala, 50%. Aquí para el material de cirugía, 75% adicional. O sea, cobro 100 por el primer lado, digamos, y 75% por el segundo lado, ¿sí?
Intervenciones múltiples, 100 por la más alta, la más costosa, la de mayor grupo quirúrgico y 75% por cada una de las adicionales. Esto cambia en el manual del IS, que aquí en el manual del SOA se pueden cobrar varias adicionales. En el manual del IS no se pueden cobrar sino hasta 3 máximo. Los materiales de cirugía que comprenden este parágrafo quinto es muy importante y a veces entra en contradicción con otros artículos. Esto está incluido en esos materiales de sutura y curación: algodón, aplicadores, apósitos, compresas, mechas, gasas, torundas, cotonoides, cierres umbilicales, etcétera. Mejor dicho, está las suturas, los catéteres pericraneales, las viroclisis, los buretroles, las llaves, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido. Las hojas de bisturí, los guantes, los vendajes, todo eso está incluido en eso. No sé, pero usted sí tiene que registrarlo. Usted, que es el facturador o la instrumentadora, debe registrar todo lo que gaste para poder tener el estudio de costos y para poder mover el inventario. Pero no es facturable, porque yo lo que tengo que facturar es el código del material de sutura según el grupo quirúrgico. Aquí hay un cuadro resumen para las cirugías bilaterales y las cirugías múltiples, ¿sí? No me detengo en eso, pero es para que ustedes lo puedan tener ahí, y ese es el resumen. Lo mismo hay cuando factura uno con manual de LIS. Manual tarifa, el artículo 56, este también es muy importante, por favor. Mire, todo lo que usted gaste allí, drogas, medicamentos, soluciones, incluidos elementos que se requieran para su aplicación, como jeringas, agujas, equipos, diferentes a los de quirófano, sala de partos, salas especiales para procedimientos y de recuperación, se pagan hasta por el valor comercial. O sea, en los servicios de hospitalización y de urgencias, yo puedo facturar todo, ¿sí? También puedo facturar esto otro: prótesis, ortesis, injertos, válvulas, catéteres, sondas, tubos de cualquier clase. Entonces está el tubo orotraqueal, máscaras, cánulas, electrodos no reutilizables, algodón laminado, vendas, mallas, medias ortopédicas. Aquí hay una contradicción, porque estas aparecen también en lo que estaba incluido, ¿sí? Las vendas. Pero bueno, acá se contradice, y hay una norma que dice que cuando en una misma norma, en este decreto, el artículo anterior queda contradicho por el artículo posterior, lo que prima es el artículo posterior. Eso está en la ley 153 de 1887. ¿Sí? Las bolsas colectoras de fluido, el Cistoflow, otros elementos de uso médico, se pueden facturar siempre y cuando no se trate de un examen o procedimiento contenido en el capítulo cuarto, ¿sí? O sea, no puedo cobrar la jeringa con la que tomo la muestra de sangre del paciente para hacer un cuadro hemático, pero sí puedo cobrar la jeringa para aplicarle la inyección a un paciente que no está en salas de cirugía, ni en salas de recuperación, ni en sala de partos. Luego tenemos los servicios para diálisis, para hemodiálisis, para diálisis peritoneal, que es lo que se puede facturar. Los exámenes de laboratorio, los procedimientos quirúrgicos para confección de la fístula arteriovenosa, implantación y retiro de catéteres, materiales, se pueden facturar adicional, ¿sí? Obviamente no se puede cobrar derecho de sala de diálisis si la diálisis se le hace al paciente en la cama, en la hospitalización, en la cama en la habitación de hospitalización, o en la UCI, porque ahí no está usando esa sala. Los servicios profesionales pueden tener una tarifa para la atención mensual integral, que se factura proporcional al número de días. El oxígeno, en el manual del SOAT dice que se reconoce en hospitalización y urgencias. Acuérdense, no entra en los otros servicios de sala de cirugía, sala de partos, sala de recuperación, y se factura por el consumo, por el valor comercial. Entonces, no, eso se factura en litros. Hay que tener un registro de enfermería o de terapia respiratoria que diga cuántos litros de oxígeno consumió. El oxígeno se ordena por parte del médico, ¿cierto?, en una cosa que se llama la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno. Eso normalmente es un porcentaje. Entonces, oxígeno húmedo al 30%,
Entonces hay unos equipos que saben las enfermeras, las terapistas, que se llaman los Venturis, que tienen diferentes colores y ahí debajo dice a cuántos litros por minuto hay que poner, abrir el flujómetro para que le dé esa concentración de oxígeno. Entonces ese es el valor, el número de litros que yo voy a poner. Entonces tengo que decir a qué FiO2, o sea, con cuántos flujo, 8 litros, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, ¿cierto? Y que inició a qué hora, qué minuto, y que terminó a qué hora y qué minuto. Entonces multiplico el número de minutos por el número de litros por minuto y me da el total de litros. Y lo multiplico por la tarifa que tengo establecida, negocié en el contrato y ese es el valor que tengo que facturar. La atención prehospitalaria. Entonces se puede facturar la atención prehospitalaria que antes no hacía parte del POS, ¿sí? Ahora sí ya hace parte del POS y incluye esta tarifa que está atractiva, 15.41. O sea, yo puedo mandar un paciente, una ambulancia mía medicalizada con todos estos recursos que tiene acá a atender un paciente que me llaman de la casa que le dio un infarto o que tuvo un accidente y yo lo puedo facturar. Bueno, si es un accidente de tránsito, tengo que facturar solamente 10 salarios mínimos máximo. Pero si es otro paciente por POS, puedo facturar hasta 15.41 de salarios diarios. Pero incluye todo esto. Incluye los medicamentos, incluye el oxígeno, incluye los servicios médicos, ¿cierto? El personal que va, tiene que ser una ambulancia pues que esté capacitada, ¿sí? Cuando se requiera el traslado, pues entonces hay unas tarifas que tiene que establecer el hospital para las remisiones, ¿sí? Esto es diferente en el manual de LIS, donde se tienen unas tarifas por kilómetro y dependiendo del tipo de ciudad, si son Bogotá, si son Cali, Medellín o las otras ciudades, y dependiendo si el viaje es redondo o si el viaje es sencillo. Redondo es que lleva al paciente al otro hospital a que le tomen el TAC y lo vuelve a traer, ¿cierto? Ese es un viaje redondo. Ese en el manual de LIS está, digamos, más específico. Bueno, hay unos conjuntos integrales de atención para facturar una serie de cosas. Aquí lo que les decía es que hay para los servicios, los honorarios, ¿cierto? En cirugías de conjunto bilateral se puede cobrar el 75% adicional, ¿sí? Cuando son bilaterales. ¿Mm? Cirugías múltiples, la intervención mayor al 100% y las demás sobre los porcentajes que teníamos ya establecidos de cada uno de nuestros artículos. ¿Sí? Bueno, en el mismo acto quirúrgico, aquí están estas reglas, pero pues voy a tener que pasármelas más rapidito para poder avanzar. En el mismo acto quirúrgico. Esto hay que repasarlo y tenerlo en los cuadritos. Las personas que trabajan en facturación de cirugía tienen que tener muy claramente establecido esto. Lo mismo las personas que hacen la auditoría concurrente o la auditoría previa a la radicación y los que contestan las glosas. Las tarifas de los conjuntos corresponden a intervenciones quirúrgicas y procedimientos y incluyen las complicaciones menores. O sea, no me puede cobrar una reducción de una fractura Lefort, ¿cierto? Y adicionalmente una sutura pues de la frente. Bueno, eso es un procedimiento menor que está incluido en el conjunto. Las suturas simples en partes blandas concomitantes están incluidas en el manejo de la lesión grande. La vía de acceso, este es un error frecuente para los facturadores nuevos que llegan a cirugía y cobran la vía de acceso. La vía de acceso no se puede cobrar. O sea, para yo hacer una colecistectomía o una apendicectomía, es necesario hacer previamente la laparotomía, o sea, abrir el abdomen. Pero esa, como es una vía de acceso, no se puede facturar. No se puede facturar. Lo mismo en cirugía de tórax, la toracostomía no se puede facturar. Bueno, los servicios profesionales de cirujano, aquí está en el artículo 70, yo le había dicho antes 75, no, 70, del cirujano, del anestesiólogo y el ayudante en las intervenciones bilaterales se reconocerán 75% adicional, ¿sí? Entonces teníamos para las bilaterales los derechos de sala en 50%, los honorarios 75% de acuerdo con el artículo 70 y los materiales también en el 75%. Bueno,
Aquí dice que son las intervenciones bilaterales, también lo dice el manual de LIS. Intervenciones bilaterales son para órganos pares, o sea que hay del derecho e izquierdo, como el ojo, el oído, etcétera. Las intervenciones de los dos miembros superiores o inferiores, la herniorrafia inguinal, femoral o crural. ¿Sí? Intervenciones múltiples que practique el mismo cirujano en un mismo acto e igual vía de acceso, sin 100% y 50%. Intervenciones múltiples. Esto realmente debería haber quedado en el artículo 48, pero por la razón que sea, quedó aquí en el 70, 71, 72 y 73. Bueno, aquí, servicios que practica un mismo cirujano en diferente vía de acceso. Entonces, ¿cómo se cobra? 100% más 75%. En dos o más cirujanos de distinta especialidad por igual o diferente vía, 100 y 50% para cada una de las adicionales. Servicios profesionales del anestesiólogo están acá en el artículo 73. 75 es el que nos vuelve y nos dice, la consulta preanestésica y prequirúrgica de las intervenciones del grupo 2 y 3 están incluidas. Por lo tanto, las del grupo 4 en adelante se pueden facturar. ¿Sí? Los servicios profesionales en la atención del parto incluía la consulta preanestésica y los controles médicos postparto, bueno, en los paquetes. La interconsulta solamente se puede facturar cuando es de otra especialidad, ¿sí? Y no hay lugar al reconocimiento de interconsulta, como nos pasó ahí en el taller, si esta origina la práctica de intervención. Yo no puedo cobrar la interconsulta si es que ese mismo especialista le tuvo que hacer un procedimiento. Hay unas tarifas especiales para los municipios que reciben UPC adicional, ¿cierto? En el caso de La Guajira, y en el caso de Urabá, por ejemplo, entonces la consulta, las valoraciones intrahospitalarias, los servicios profesionales del cirujano, del anestesiólogo, del ginecólogo, se facturan con 25% de incremento. Y para los exámenes de laboratorio, de anatomía patológica, de rayos X, con 15% adicional en esos municipios que reciben UPC especial. Si una IPS realiza un procedimiento que no tiene tarifa, pues entonces la tarifa que tenga establecido el hospital. ¿Sí? Y estos valores tienen que aproximarse a la centena siguiente. Entonces, ¿cómo se calcula? En el decreto dice cuál es el factor, o sea, el número de salarios diarios mínimos legales, ¿cierto? Por el valor de un día, eso, por la cantidad y el ajuste a la centena, lo que me da. No es el ajuste a la centena en el total de la factura, sino en cada uno de los procedimientos. Obviamente no se aplica eso para los medicamentos y los dispositivos médicos. Y este es lo que se trataba del manual SOAT. Yo creo que el manual de LIS, pues no lo podemos ver ahora porque ya son las 9:15 casi, y entonces vamos a mirar si hay alguna pregunta, comentario o lo que sea. Entonces les doy la palabra a ustedes. Voy a abrirles a todos el micrófono para que por favor, si alguien tiene algún comentario o pregunta, me digan. Matilde, Zaira, Sandra, Jamie. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién? Lidia, Blanca Leonel. Por allá están en una fiesta. Bueno, menos mal que hay gente contenta. Preguntas, comentarios. Por favor, coméntenle a sus compañeros que mañana se publicará en la página en la grabación de esta reunión. Aquellas personas que porque están de turno o porque la razón que sea no pudieron y quieran verlo, pues lo pueden ver. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, pues me queda a mí agradecerles a ustedes su participación y despedirme y quedamos pendientes para la próxima reunión. Vale, ¿Última palabra?
¿Alguien tiene alguna pregunta o no? No, Entonces, muchas gracias. La información está muy perdón, completa. ¿quién La habla? información, Sandra. Sandra, es que tienes, Aló, Sandra. ¿sí? Aleluya. No, no, doctor, la información muy completa, gracias. Sí, bueno, listo. Entonces, para todos, Sandra, te encargo el favor. ¿Listo? Bueno, Bueno, señores, vale, a bueno, todos, muchísimas gracias y buenas noches. Y buenas por noches. favor, ayúdenos también a hacer aquí un poquito una cuña comercial. Ayúdenos a hacer, si les ha parecido interesante el diplomado y creen que haya otras personas que puedan estar interesadas, ayúdenos a difundir la idea. Ustedes saben cómo comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Listo.